Hola, sabes, hoy quiero compartir contigo algo que voy a llamar Tengo hambre. Tal vez te preguntes, bueno, y vamos a hablar de comida o de qué vamos a hablar. Mira, déjame contarte un par de cosas que experimenté hace tiempo en un periodo o en el periodo en el que estaba más o menos por ahí por los 17 años, 16, 17 años, por ahí así. Sucedieron un par de cosas que también me impactaron mucho, que marcaron mi corazón. Y una de ellas tuvo que ver justo un día en que muy temprano, eso es algo que también he platicado, muy temprano, muy temprano, yo desperté con una sensación de hambre, realmente de hambre, como cuando uno literalmente dice, tengo hambre. Sentí así en mi estómago como el deseo de comer algo y el hambre, realmente mucha hambre. Ustedes saben que pues un hombre, un varón a esa edad, parece que no hay nada que lo satisface. Comemos y comemos y comemos, bárbaro. Y entonces yo desperté en esa ocasión realmente muy temprano. Recuerdo que más o menos yo creo que era un poquito antes de las 6 de la mañana. Y cuando yo desperté, en algunas otras ocasiones he platicado que ese fue un tiempo en el que también estábamos viviendo una situación económica muy difícil. Y literalmente en ese tiempo yo no tenía ni un peso. Y también fue un tiempo en el cual por algunas o por diversas razones yo tuve que estar algún tiempo solo. Y entonces en esa ocasión, cuando desperté estando solo, sin ni un solo peso, yo desperté con hambre. Y he platicado a veces que fue tanta el hambre que sentí y de alguna forma esa terrible sensación que uno llega a sentir cuando no tienes ni un peso, que me levanté de un catre donde dormía y empecé a buscar a gatas en el piso, entre las cosas que había ahí en la habitación donde estaba. Empecé a buscar moneditas, pensando en que de repente por ahí se cae alguna monedita. Y mi pensamiento, no sé por qué me llevó, pero me llevó a pensar tan solo en si pudiera yo juntar para comprar un huevo. En cuanto abriera la tienda, un huevo, dije, voy a comprar un huevo y me lo voy a comer así. Estaba yo en eso y de alguna manera también como sintiendo ese dolor aparte del hambre, ese dolor de no tener dinero. Y es horrible. Yo sé lo que se siente cuando alguien despierta y uno dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Ahora cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a enfrentar esas situaciones? Y estaba yo en la búsqueda, estaba con esos pensamientos, con esos sentimientos.
Y yo escuché a Dios. Yo varias veces yo he dicho esto y no lo digo con jactancia, lo digo porque ha sido una realidad en mi vida. Yo escuché la voz de Dios que me dijo: no te preocupes, yo te llamé, yo te voy a alimentar siempre, no te preocupes. Y estaba yo en eso cuando de repente, por eso es que son cosas increíbles que te dejan marcado, porque a veces no hay lógica. A veces no hay manera como de explicar qué pasa, porque cuando estaba yo en esa búsqueda de las monedas y en esos pensamientos, también pensé cómo sería en verdad delicioso tener ahora mismo un desayuno completo, con juguito, con fruta, con unos huevitos revueltos, etcétera. Yo me imaginaba así tener un desayuno completo y un cafecito, etcétera. Y estaba en eso cuando de repente alguien tocó a la puerta. Y a mí me sorprendió porque era muy temprano. Era quizás pasadita a las 6 de la mañana. Y alguien tocó a la puerta y cuando abro la puerta había una persona con una charola así sosteniéndola en sus manos y simplemente me dijo: te traje esto para que desayunes. Y entonces cuando esa persona hace eso, yo me quedé impactado por lo que les acabo de platicar y mi reacción fue tomar la charola y solo dije: gracias, muchas gracias. Y entonces la persona se dio la vuelta, se fue, yo cerré la puerta, puse la charola sobre una mesita que había y era una charola que llevaba como una servilleta cubriendo todo. Y entonces cuando quito esa servilleta que cubría la charola, me impactó tanto que eran los huevitos, así como me los había imaginado, era la frutita, era un jugo, era un café que iba así humeando, ¿verdad? De lo calientito. Y cuando yo estaba ahí sentado en esa habitación solo, simplemente me puse a llorar y me puse a darle gracias a Dios, porque son cosas que he vivido todo el tiempo. La provisión de Dios de una forma impresionante en mi vida. Cada vez que lo recuerdo me genera, en verdad, me quebranta mi corazón, porque yo sé lo que se siente. Yo sé lo que se siente cuando no tienes un peso. Yo sé cuando alguien siente esa desolación de no tener economía. Yo viví eso, yo pasé eso, pasé tiempo así, pero también he vivido esa gracia de Dios tan hermosa que nos ha dicho una y otra vez: yo te voy a sostener, yo te voy a sostener. Y como recuerdo ese versículo en Mateo, ese par de versículos en Mateo 4, versículo 3 y 4, en donde dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es, cuando Dios es quien te habla, no solo es la provisión, digamos, física, no solo es el alimento físico. La palabra de Dios te imprime y te imparte una fe impresionante, pero impresionante realmente. Y uno aprende realmente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjense, el segundo pasaje que Dios me habló fue el Salmo 37, 25, donde dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque en verdad es Dios quien provee, en verdad es Dios quien alimenta. Te dije al principio que tuve dos experiencias que me marcaron en ese sentido. Una segunda experiencia te la cuento muy rápido, porque fue más o menos en ese mismo tiempo que en una ocasión yo desperté también con una profunda hambre, pero en esa ocasión el impulso que tuve fue el hambre por leer la Biblia. Así te lo platico tal como fue. Desperté con un deseo de leer la Biblia y entonces desperté
más o menos como a las 5 de la mañana, quizás unos minutos antes, y así en un impulso natural, inmediato, tomé la Biblia y empecé a leer. Y delante de Dios no miento en lo que te voy a decir. Ese día, cuando me di cuenta, yo ya iba más o menos por el libro del profeta Isaías. Es decir, no paré de leer la Biblia desde ese momento, desde la primera hoja, desde el Génesis 1:1, corridito, porque me capturó la atención, me capturó tanto la lectura que me la pasé todo el día leyendo. Ni siquiera me había dado cuenta de las horas que habían pasado, ni siquiera en esa ocasión tuve esa sensación del hambre por el desayuno, por la comida. Es decir, pasé desde esa hora hasta, ya era tarde, quizás como 6, 7 de la tarde, y yo no había parado de leer, y me impactó tanto, me impresionó tanto, porque entendí, vi cómo el Espíritu de Dios capturó mi atención y me empezó a alimentar con la palabra escrita. Sabes, este par de versículos que hemos leído ahora han sido una realidad en mi vida. No solo de pan vive el hombre, pero también no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si alguna vez has estado en escasez o has estado viviendo o estás viviendo algún tiempo así que te apremia, ¿verdad? En donde sientes que no tienes posibilidad de resolver las cosas, ten la certeza de que Dios siempre proveerá, siempre lo hará con tal precisión que te va a sorprender, siempre. Y cuando tú, siempre que tú tengas hambre por la palabra de Dios, puedes estar seguro que puedes venir a Dios y entonces vas a encontrar el alimento, el buen alimento, el alimento necesario para que seas fortalecido en tu espíritu, para que seas fortalecido en tu fe y para que sigas adelante y sigas adelante. Así que si algún día, como yo, tú dices, tengo hambre, yo le ruego a Dios que puedas experimentar la mano de Dios de provisión y puedas experimentar cómo Dios te satisface con su palabra. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia.